Veamos lo que dice el Evangelio. San Juan capítulo 10, 11 a 16. ¿Qué dice? Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. No es poco. El buen pastor, cuando ve los lobos, los leones, los bandidos venir, bien lucha, trabaja, pelea, incluso sin necesario da vida por sus ovejas, defendiéndolas. Es lo que hizo nuestro Señor, muriendo por nosotros en la cruz. Y después habla del mercenario. El mercenario, el asalariado, el que trabaja para recibir nada más recompensa y dinero. El mercenario, el que no es propio pastor, como no son suyas las ovejas, viendo venir al lobo, desampara a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Queridos hermanos, este asalariado, este mercenario, dicen los santos padres de la iglesia, es todo sacerdote que no cumple con su deber. También, en sentido más amplio, es todo padre, madre, familia, jefe que no cumple con su deber, que huye. ¿Cómo huye? No con los pies, con el afecto, se calla, no dice la verdad a la gente que está en peligro de morir espiritualmente por el pecado. Si un sacerdote, un padre, una madre de familia, no dice la verdad a los fieles o a los hijos, bien peca. Hay padres y madres de familia que dicen: yo no quiero pelear con mis hijos porque cada vez que digo una cosa, se pelean, se enojan, gritan, hay pleito, voy a callarme. No. Usted tiene el deber con dulzura, con mansedumbre, con caridad, pero decir: hijo, eso no es correcto. Es necesario tomar medidas fuertes. ¿Por qué? Y porque estas almas están en peligro de ir al infierno eterno por sus pecados. Igual el sacerdote. No es porque estamos viviendo una sociedad corrupta, corrompida, perdida, relativista, ciega, que vamos a acomodar el Evangelio al gusto de la gente de hoy. ¿Qué dijo nuestro Señor? Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. 2 y 2 son 4, hasta el fin del mundo serán 4, punto. Ningún ingeniero, ningún matemático puede decir son 5, 2 y 2 son 5, 3 y medio, 4 y medio. Son 4 puntos. El oxígeno es oxígeno, no puede ser otra cosa. Algo tóxico es tóxico. Aunque una muera de sed en el desierto, tiene un garrafón de gasolina, y bien no puede tomarlo. ¿Por qué? Porque en sí mismo la gasolina es tóxica. ¿Qué hacemos? Es líquido, sí, pero es tóxico. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y hoy hay una franja en la iglesia que contamina la iglesia, que contamina a los católicos, quieren acomodar el Evangelio a la mentalidad relativista de hoy. Todo pecador está bienvenido, los brazos abiertos recibimos, sean lo que sean sus pecados, pero con una condición: que venga al hospital de Dios, que es la iglesia, para sanarse, no para continuar su perdición. ¿Para qué uno va al hospital? Para sanarse. ¿Para qué uno se acerca a la iglesia? Para pedir misericordia al Señor, ayuda, salir del pecado, salvarse. El que quiere salvarse, bienvenido. Pero el que quiere seguir con su pecado y no tiene ninguna intención de cambiar de vida, bien ofende a Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor a la pecadora, a la adúltera? ¿Vete, peque menos? No. ¿Qué dijo? Vete y no peque más. Te perdono, pero ve que no peque más. Hoy quieren adoptar el Evangelio, como dije, una mentalidad atea, anticristiana. Esto no es justo, no es correcto. La autoridad fue dada no para falsificar el Evangelio. La autoridad fue dada no para destruir las almas, arruinarlas. La autoridad de San Pablo fue otorgada para edificar y no destruir, para salvar y no condenar. No decir la verdad al pecador es un engaño, es un pecado, es una traición, es predicar otro evangelio. Y los que esto hacen, que sus hermanos, están en periodo de perdición eterna, que quede claro. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El que predica un evangelio distinto, esa es una doctrina cristiana diferente del que hemos recibido hace 2000 años, bien sea anatema.
Por eso necesitamos rezar por las autoridades de la iglesia. También rezar y pedir por las vocaciones. Rezar, pedir por las vocaciones. ¿Por qué? Y porque hoy lo que Cristo hizo y ganó por nosotros está como estancado. La gente en muchos lugares, depende de los lugares, se alejó del Señor. No practica. Hay mucha gente no bautizada. Muchos bautizados que viven en pecado mortal durante años y años y no se da cuenta incluso del peligro. Ahora quieren incluso legalizar el pecado. No es correcto. Veamos un poco para qué sirve el buen pastor. El buen pastor es el sacerdote. El buen pastor es el sacerdote. Mire lo que dice aquí. El sacerdote, concretamente, ¿qué es? Es un ser humano consagrado a Dios por su ordenación sacerdotal, que es lugarteniente de Cristo, es instrumento de Cristo. Escuchen eso, es muy importante. El sacerdote existe como hombre de Dios, según Pablo, según Timoteo 3:17, para continuar la obra de Jesucristo. El sacerdote existe para santificar las almas, hacerlas templo del Espíritu Santo y limpiarlas de la presencia de Satanás mediante el pecado. Santificar significa purificar, limpiar, abrir delante de ellas la puerta del cielo. El sacerdote existe para expulsar el demonio de las almas en pecado mortal, purificándolas con la confesión, recibir el Espíritu Santo, a quienes por los pecados quedan perdonados. Si usted escucha a un ignorante que tergiversa el Evangelio, falsificándolo, que se confiesa directamente con Dios, dígale no, haga caso a Cristo y a su Evangelio. ¿Qué dice Cristo? Capítulo 20, 21 de San Juan. Recibir el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Para qué? A quienes por los pecados quedan perdonados y quienes tienen que ser detenidos. Entonces el sacerdote existe para expulsar el pecado y el demonio del alma, purificándola y abriendo de ella la puerta del cielo, cerrándola del infierno. Queridos hermanos, es bueno saberlo, y benditos a Dios que tengamos la fe cristiana auténtica, católica. Bien, nuestro Señor puso en la mano de sus sacerdotes la llave del cielo y del infierno. Del cielo para abrirla y del infierno para cerrarla. En la cruz había dos criminales, ¿no? Dos ladrones. Uno de ellos se convirtió. Señor, acuérdate de mí. Hemos pecado, dice a su compañero, él es inocente. Jesús, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con una palabra nuestro Señor lo perdona. Lo mismo, cuando uno se confiesa, ¿qué dice el sacerdote? Y yo te absuelvo. Es Cristo que dice la palabra por la boca del sacerdote. Y yo te absuelvo de tus pecados por la autoridad. Eso significa en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No es poco. Sean lo que sean los pecados que hizo en ese momento, bien quedan expulsados. La puerta del cielo se abre, la del infierno se cierra. Entonces el sacerdote existe para purificar las almas del demonio y del pecado. También existe para ofrecer el santo sacrificio de la misa por los vivos y difuntos, por los justos y pecadores. Por vivos y difuntos, por justos y pecadores. En un rato después del credo, el Padre tomará la hostia, mirará el crucifijo, la hostia significa el sacrificio, recibe Dios Padre esta inmaculada hostia, este Cordero de Dios, que te ofrezco por mis pecados, ofensas, negligencias mías, y por todos y cada uno de los presentes, justos y pecadores, y por la salvación eterna de vivos y difuntos. No es poco. Por eso, queridos hermanos, la misa no es cualquier cosa. Si la Madre Iglesia, en nombre de Cristo, ordena bajo pecado mortal a todos sus hijos de asistir cada semana, cada domingo a la Santa Misa, no es por azar. Porque en la misa se ofrece el Cordero de Dios, la sangre de Cristo, por justos para que perseveren y por pecadores para que se arrepientan. Cuando dice, te ofrezco la inmaculada hostia por los presentes, supongamos alguien está en pecado mortal, y bien Jesús clama por esa alma.
le da una luz, mueve su voluntad, le quita el miedo de vomitar el pecado y libertarse de esta mugre del pecado y santificarse. Entonces el sacerdote existe para ofrecer el sacrificio de la cruz, que es el mismo que el Viernes Santo, pero ofrecido de otro modo, con la misma eficacia y nuestro provecho. Lo ofrece para vivos, difuntos, para justos y pecadores. Queridos hermanos, hago una paréntesis. Si alguien está en pecado, que no diga ya, estoy en pecado, ¿para qué voy a misa? No voy a comulgar. No sea tonto. Acércate al Señor, grita misericordia. La sangre te rocía para libertarse, favorecer tu corazón y llevarte al quirófano, que es el confesionario, en libertad del pecado. Santo cura de Ars, que confesaba 15, 17 horas por día. Miles de personas iban a su pueblo de Ars en Francia y hacían cola varios días para poder confesarse. Y bien decía, si Dios pusiera un sacerdote en la puerta del infierno, ¿qué pasaría? Todos los pecadores que están en el infierno gritarían a voz alta sus pecados para salir de allí, pero ya no es posible. Una vez que el alma se separa del cuerpo, pasa al juicio de Dios, o salvación o condenación, para siempre. Salvación para directo al cielo, inocentes y penitentes, los demás pasamos por purgatorio y después suben al cielo. Y el que muere en pecado mortal, directo al infierno para siempre. Por eso, que hermanos, la Madre Iglesia pide a todos sus hijos flojos, descuidados o engañados por el demonio, que en ese tiempo de Cuaresma, Pascua, se confiesen, comulguen para tener parte con Cristo para la vida eterna. El sacerdote existe también para traer la misericordia de Dios sobre la tierra y expiar nuestros pecados. Hebreos 9:22, para comunicar la gracia divina mediante los sacramentos, para hacer conocer el camino del bien, de la caridad, de la vida eterna, para contrarrestar el error que abre camino al demonio y sus fechorías por ser el enemigo radical de la naturaleza humana. El sacerdote existe para ser el guía y el modelo de los fieles, para ser su maestro en la virtud y conocimiento de las cosas divinas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, decía Oseas profeta. Y el Papa San Pío X dice, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina cristiana. El sacerdote existe para ser el guía oficial delegado por Dios mismo para guiar a la gente a la vida eterna. Por eso dice en San Lucas 10:16, quien ustedes escucha, me escucha, quien ustedes rechaza, me rechaza. Nadie puede reemplazar al sacerdote en la sociedad. Hace falta el sacerdote para dar el Espíritu Santo, para consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, para perdonar los pecados, para predicar la verdad del Evangelio, para preparar los corazones a la conversión, para purificar el alma del pecado y neutralizar la acción nefasta de los demonios sobre las personas y los pueblos. Nadie puede reemplazar al sacerdote para ofrecer el santo sacrificio de la misa por los vivos difuntos, para la gloria de Dios y salvación a las almas. Donde no hay sacerdote, la ignorancia y los vicios invaden todo, manchan todo. El pecado contamina las almas y sus actuaciones. Donde reina el pecado, la paz y la justicia están en peligro y los pueblos sufren en todos los sentidos. Queridos hermanos, no es azar si nuestra sociedad actual es una antesala del infierno. El 90% y más de nuestros graves problemas son problemas religiosos. Porque hay doctores que abortan, por necios, por ignorantes. Porque hay mujeres y hombres que impulsan al aborto, asesinato, por ignorantes. Porque hay mafias ocultas, usureros, etcétera, etcétera, negocios de vicios, por ignorantes. No miden el peligro. El libre examen falso, radicalmente falso, en filosofía y teología de Lutero, nos condujo al relativismo actual. Hay gente que dice, yo no creo. Ok, no crees, ¿y qué cambia? ¿Qué cambia?
Dije, no creo, entonces no hay infierno, no hay Dios. Sí, espere. Las cosas son lo que son. Tu palabra no vale nada en la medida que no concuerda con la realidad, de punto. Por ejemplo, este es un libro, puede decir es una manzana. Es una manzana, lo dije, ¿sí? Es una manzana. ¿Voy a comerla? ¿Se hizo manzana? Entonces lo que dijo no vale nada, es una tontera. Si es libro, punto. En la medida que lo que digo corresponde a lo real, es verdad. En la medida que lo que dijo no corresponde, es una tontera. Entonces el demonio tiene poder sobre las almas, los pueblos, las viñas, por la ignorancia religiosa. ¿Por qué? Porque hace 300 años hicieron las mafias ocultas anticristianas todo su posible para destruir la fe cristiana de las almas y para perseguir la iglesia y para corromper las almas para que no haya sacerdotes. Hay familias incluso que hacen todo su posible para abortar vocación de sus hijos. No es correcto. Nuestro Señor realizó la salvación, es verdad. Pero esta salvación se comunica a nuestras almas en la iglesia mediante el sacerdocio. Hay 5 sacramentos que son sacerdotales. Nadie puede darla si no es sacerdote. La confirmación para dar Espíritu Santo. Nadie puede dar Espíritu Santo si no es sacerdote. Hoy cualquiera se hizo pastor, se hizo el equipo de mano. Es ridículo todo esto. Más bien el diablo pasa por ahí. Nadie puede ofrecer cuerpo, sangre de Cristo si no es sacerdote. Nadie puede perdonar los pecados si no es sacerdote. Nadie puede ungir los enfermos, santos óleos, si no es sacerdote. Nadie puede hacer otro obispo o sacerdote si no es obispo, sacerdote mayor. Cuidado, queridos hermanos. Cuidado. Estamos en peligro. La religión de Cristo es sacerdotal. No es laical, cualquiera ya el pastor habla palabra. No. Nuestra iglesia cristiana auténtica del Evangelio es sacerdotal. Reciben el Espíritu Santo. A quienes por los pecados quedan perdonados. No es azar. Este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, derramada por ustedes, por muchos. Hagan eso en memoria mía. Eso dijo a los apóstoles, no a cualquiera. Entonces, donde reina el pecado, la paz, la justicia en peligro. Los pueblos sufren en todos los sentidos. Los que quieren que el sacerdote católico se transforme en asistente social o presidente de la asamblea o en un politiquero no saben para nada lo que es un sacerdote católico. Hace unos 50 años incluso se laicizaron, hasta quitaron su uniforme. ¿Y por qué, Señor? Es hombre de Dios, tiene que mostrarse como hombre de Dios donde quiera que vaya, y no un laico entre otros. ¿Por qué lo quitaron el hábito sacerdotal, religioso? Para que la gente no piense en Dios. El padre Gabriele Amort, conocen, el exorcista de Roma, decía es grave porque en las ciudades ya no se ve la presencia de Dios por el hábito sacerdotal. Tenía razón. Monseñor Lefebvre lo había dicho antes. Cuando la gente ve el sacerdote con su uniforme sacerdotal, un religioso o religiosa, piensan en Dios. Los que quieren que el sacerdote sea un hombre como los demás no saben nada del sacerdocio católico. Esta gente está protestantizada en su mente, aunque se diga católica. El sacerdote es el Cristo de cada pueblo, de cada parroquia. El sacerdote es Jesucristo continuado que bautiza, que bendice, santifica, salva, ilumina y destruye el reino tenebroso y vicioso de Satanás, que quiere transformar el mundo en antesala del infierno. Sí, queridos hermanos. El caso de Santo Cura de Ars confirma lo dicho. Un obispo español, hablando del Santo Cura de Ars, santo patrono de los párrocos, escribe: de mí honradamente os confieso que mientras más me adentro en la vida de la iglesia y el misterio de las almas, mayor arraigo y crecimiento tiene en mi fe esta afirmación que guardo y pronuncio como síntesis de mi credo. Creo en el cura, creo en el sacerdote. Sí, creo con alegría y esperanza en el poder misterioso del cura bueno, porque de él, directa o indirectamente, vendrán todos los bienes. Creo con miedo y horror en el poder del cura malo, porque de él
Por omisión, comisión, complicidad o castigo, vendrán todos los males sobre su pueblo. Los curas, mientras más buenos, más pueden. Y cuando llegan a santos, lo pueden todo, hasta hacer milagros. En efecto, Cristo dijo, harán cosas mayores que yo. Los hombres de gobierno y de saber hablan, estudian, escriben, se congregan, se organizan, se afanan con incansable ardor buscando la paz para los pueblos, y no hay paz. En un rincón de Francia turbulento y sin paz, como las grandes ciudades y reinos del mundo, ha vivido unos años un cura, Santo Cura de Ars. Y solo con su acción y pasión de cura, la aldea turbulenta y los pueblos circunvecinos llegaron a encontrar la paz de sus conciencias, de sus familias, y la paz social, y con ella hasta el bienestar económico. Cuando hay orden en la vida, queridos hermanos, incluso hay bienestar económico. ¿Por qué? Y porque el bienestar económico en un pueblo, en una familia, siempre sigue en la destrucción de los vicios y pecados. Si San Pablo dijo que no había más salvación para el mundo y las almas que la que se busca y viene por nombre de Jesucristo, la historia autoriza para afirmar que no hay salvación para los pueblos, ni paz, ni orden, ni vida moral, sin buenos sacerdotes. Es un hecho afirmado. Queridos hermanos, para los que saben algo de la historia, y bien sépanlo, todas las civilizaciones en los 5 continentes, en muchos puntos fueron desgraciadas. ¿Por qué? Porque solo la verdad que da la paz, tranquilidad, orden, justicia, viene de Dios. Y todas las religiones paganas falsas, todas las sectas, todas las organizaciones no cristianas que quieren reemplazar el cristianismo son defectuosas. Lo bueno que tiene lo tenemos, es nuestro, pero sin la gracia de Cristo que sana, purifica, no se puede eliminar el pecado. Y donde hay pecado, hay demonio. Y el demonio no es amigos. Por eso, por favor, tomen como propósito que esta nueva Pascua sea una renovación espiritual. Aléjense de lo que lleva al pecado. Analicen sus costumbres, su manera de vivir, de actuar, de comer, de beber, de vestir, de trabajar, de manejar. Analicen. ¿Qué es lo que me hace caer en pecado? Sinceramente, delante de Dios, analicen esto. Eliminar lo que es causa de pecado. ¿Qué es lo que me hace sufrir tantas veces por mis culpas? Analicen, eliminen esto. Fórmense en la doctrina sana. La luz del mundo de Jesucristo y su iglesia. No son las telenovelas, no son las series, no son las redes sociales cada rato. Y cuidado. Dígame qué comes, te diré qué salud tienes. ¿Algo tóxico puede dar buena salud? ¿Algo chatarro puede dar buena salud? Entonces libérate, queridos hermanos. Seguimos con lo del sacerdote. Los buenos sacerdotes hacen la mejor acción social al destruir los vicios y los pecados que son graves enfermedades de la sociedad, porque pudren las almas y las familias. El caso de Santo Cura de Ars, de San Juan Bosco, de Santo Padre Pío, de muchos santos, es una prueba. Donde hay santos obispos y sacerdotes, la sociedad cristiana florece y la gente es más humana y más justa por ser católica. No de nombre, en los hechos. Donde la fe disminuye, y eso lo vemos cada día, donde la fe disminuye o se contamina en los sacerdotes, todo vegeta y los problemas abruman a los hombres. Las cárceles se llenan, las familias están desunidas o destruidas. Donde la fe se pierde, se verifica lo que dijo Santo Cura de Ars: deje una parroquia 25 años sin sacerdotes y la gente adorará a las bestias. Tenemos unos, 60 años de reformas en la iglesia. ¿Cómo anda nuestra sociedad? ¿Cómo anda la iglesia?
¿Cómo anda la juventud? ¿Cómo andan los pueblos católicos? Por no tener la sana doctrina. Esta es la razón por la cual, queridos hermanos, cuando hay una crisis grave, Dios en su misericordia no abandona la humanidad ni la iglesia. Y bien suscitó este santo obispo que fuimos en Lefebvre. El mismo año que cambiaban todo, protestantizando casi todo en la iglesia, él se levantó con el sello y firme aprobación del obispo de Suiza, fundó nuestra congregación San Pío X para formar sacerdotes católicos en la tradición de la iglesia. Monseñor Lefebvre no inventó nada, solamente hizo lo que todo buen obispo debe hacer, comunicar lo que ha recibido. De hecho, él mismo dijo: pongan sobre mi tumba tradidi quote tacepi. Yo he transmitido lo que yo también he recibido. Y hace 50 años, por desgracia, en lugar de favorecer esta congregación, de animar, de favorecer, bien pone los frenos, las calumnias, las difamaciones. ¿Por qué? Y porque sigue lo que la iglesia siempre hizo. Cuando una sociedad pierde 20, 30, 40 o 50% de sus ingresos, ¿qué hacen con los gerentes? ¿Los promueven o los expulsan? Los expulsan. Hace 50 años hizo tantas reformas en la iglesia. ¿Dónde están los frutos? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la juventud? ¿Cómo andan las naciones católicas? Todo hacia abajo, casi. ¿Por qué no regresar a la tradición de la iglesia? Unas reformas pastorales que no dieron fruto no son del Espíritu Santo. Nuestro Señor dijo: juzguen el árbol por los frutos que da. Hoy necesitamos sacerdotes, pero sacerdotes formados en lo que siempre la iglesia hizo, no en lo moderno, no en la filosofía, teología falsa.